Si hoy alguien te dijera que un tipo puede pasar de vender un videojuego casero a los 12 años a dirigir empresas que fabrican cohetes, autos eléctricos y satélites, probablemente pensarías que es una película. Pero no. Es la historia real de Elon Musk. Y aunque suena a genio que nació millonario, la verdad es mucho más interesante. Musk no se hizo rico una sola vez. Se hizo rico varias veces, apostando todo cuando la mayoría se habría rendido. Y la pregunta que muchos se hacen es simple. ¿Cómo creó Elon Musk su fortuna? ¿Fue suerte, visión, contactos, trabajo extremo o una combinación peligrosa de todo? Para entenderlo hay que empezar por el principio. Musk nació en Sudáfrica en 1971. Desde joven era obsesivo con la tecnología y con la idea de construir cosas. Leía muchísimo, programaba y siempre tuvo una personalidad intensa. A los 12 años creó un videojuego llamado Blastar y lo vendió por alrededor de $500. Puede sonar poco, pero el dato importante no es el dinero, es que desde niño ya estaba pensando como constructor y como vendedor. No era solo un nerd, también quería que su trabajo se convirtiera en algo real. Más adelante se mudó a Canadá y luego a Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se empieza a acelerar. Porque Musk llega al lugar correcto en el momento correcto. La época en la que Internet todavía se sentía como el nuevo mundo. Su primera gran apuesta seria fue una empresa llamada Zip2, en los años 90. Básicamente, era una especie de guía digital para ciudades, algo así como el antecesor de lo que hoy sería Google Maps combinado con Yelp, en una etapa donde casi nadie entendía lo que Internet iba a ser. Musk no era solo el fundador, también programaba, vendía y trabajaba jornadas ridículas. Literalmente dormía en la oficina, se bañaba donde podía y vivía en modo supervivencia. Zip2 funcionó. Y aquí llega el primer punto de quiebre. En 1999, Compaq compró Zip2 por más de $300 millones. Musk recibió alrededor de 20 millones. En ese momento, para cualquier persona normal, la historia habría terminado. 20 millones a los veintitantos años, ya ganaste. Pero lo que hizo Musk fue lo contrario. No se detuvo. Y aquí está uno de los rasgos que más explican su fortuna. Musk no tiene mentalidad de ya la hice. Tiene mentalidad de ahora empieza. Con ese dinero fundó X.com, una empresa de servicios financieros en línea. En esa época, confiar en Internet para manejar dinero era algo que sonaba peligrosísimo. La mayoría de la gente no lo veía claro. Pero Musk sí. X.com terminó fusionándose con otra compañía, y de esa fusión nació una de las marcas más importantes de la historia del Internet, PayPal. Y aquí viene lo increíble. Musk fue una pieza clave en esa etapa, aunque hubo conflictos internos y luchas de poder. Al final, PayPal se convirtió en el estándar de pagos digitales en Internet, y en 2002, eBay compró PayPal por $1.500 millones. Musk recibió aproximadamente $180 millones por esa venta. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que la fortuna de Musk viene solo de ahí, de PayPal. Pero PayPal fue el inicio del verdadero juego. Porque después de eso, Musk tomó una decisión que no tiene sentido para la mayoría. Agarró cientos de millones y los metió en industrias donde es fácil perderlo todo. Primero, SpaceX. La idea era absurda. Construir cohetes en una empresa privada, como si fuera una startup. En esa época, el espacio era de gobiernos y agencias gigantes, no de empresas jóvenes. Pero Musk tenía una obsesión: reducir el costo de viajar al espacio. Quería que fuera más barato, más eficiente, más escalable. Y sí, también tenía esa visión enorme de hacer posible que la humanidad fuera multiplanetaria. Fundó SpaceX en 2002. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta. SpaceX estuvo a nada de quebrar varias veces. Los primeros lanzamientos fallaron. Quemaban dinero. La presión era brutal. Y Musk estaba metiendo su propio capital, prácticamente apostando su reputación, su vida y su fortuna. Ahora, pon esto en perspectiva. Imagina tener 180
80 millones y empezar a ver cómo se evaporan. No porque compraste lujos, sino porque estás intentando construir cohetes. Mientras pasaba eso, Musk también se metió en Tesla. Mucha gente cree que Musk fundó Tesla desde cero, pero la historia real es que Tesla ya existía cuando él entró. Musk se volvió la cara principal, el líder y el mayor inversionista temprano. Apostó fuerte por una idea que, en ese momento, también parecía imposible. Autos eléctricos masivos en un mercado dominado por gasolina, y encima con desempeño brutal. Y sí, Tesla también estuvo cerca del colapso. Muchísimas veces. Pero aquí viene el punto más importante para entender su fortuna. Musk no solo construía empresas, construía historias inevitables. Hacía que la gente viera el futuro antes de que llegara. Y cuando haces eso, consigues inversión, atención y una comunidad de gente dispuesta a creer. En 2008 pasó algo que parece escrito para destruirlo. La crisis financiera global pegó durísimo. Tesla estaba quemando dinero y SpaceX también. Musk llegó a un punto donde, según se cuenta, estaba prácticamente sin efectivo líquido, porque ya había metido casi todo en sus compañías. Fue un momento en el que cualquier otro habría dicho: cierro una y salvo la otra. Pero Musk hizo lo que siempre hace. Se negó a soltar. Ese año, SpaceX logró un lanzamiento exitoso clave y poco después consiguió un contrato enorme con NASA, algo que literalmente salvó a la empresa. Y Tesla, después de sobrevivir a ese periodo oscuro, empieza su transformación. Con los años, Tesla deja de ser una empresa rara de coches eléctricos y se convierte en un símbolo. Y aquí es donde entra el motor real de la fortuna de Musk, el valor de las acciones. Porque la mayor parte de su fortuna no viene de salario. Viene de tener participación en empresas que se dispararon de valor. Tesla creció de una forma que casi nadie predijo. No solo por fabricar autos, sino por convertirse en una plataforma tecnológica. Baterías, software, conducción asistida, fábricas gigantes, eficiencia industrial. Cuando Tesla se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo, Musk se volvió extremadamente rico, en papel y en realidad por la apreciación de sus acciones. Mientras tanto, SpaceX también crecía. Con el tiempo logra lo que parecía imposible: cohetes reutilizables. Esto es clave, porque si puedes reutilizar un cohete, reduces costos de forma brutal. Y si reduces costos, puedes lanzar más rápido, y competir donde antes nadie podía. SpaceX se vuelve dominante en lanzamientos y luego crea Starlink, su red de satélites para Internet. Y Starlink se convierte en una jugada genial, un producto real, con clientes reales, que genera ingresos y que además financia el proyecto espacial. En este punto, ya no estamos hablando de un empresario con un golpe de suerte. Estamos hablando de alguien que entendió una fórmula poderosa. Usa un éxito para financiar el siguiente y repite. Pero para que se entienda por qué Musk se hizo tan rico, hay una verdad incómoda. Él no creó su fortuna ganando poco a poco. La creó a través de apuestas gigantes con retorno gigante. Es el estilo Silicon Valley llevado al extremo. Riesgo máximo, ambición máxima. Luego viene otro movimiento controversial, la compra de Twitter, que después renombró como X. Esta parte es importante porque, a diferencia de Tesla y SpaceX, aquí no fue exactamente una jugada que todo mundo veía como obvia. Fue una compra cara, compleja y llena de polémica. Pero Musk no ve X como una simple red social. Su idea es convertirlo en una plataforma de todo. Comunicación, pagos, contenidos, servicios, algo tipo super app. Si lo logra o no, eso todavía está por verse, pero te muestra el patrón. Musk siempre está intentando construir infraestructura del futuro. Ahora, aquí hay algo que mucha gente no entiende y por eso se confunde. ¿Cómo puede ser tan rico si dice que no vive como multimillonario tradicional? Porque su fortuna está principalmente en activos, no en efectivo. Acciones, participaciones, valor empresarial. No es como si tuviera todo en el banco en una bóveda llena de billetes. En muchos casos, para financiar proyectos, compra o inversiones, Musk ha pedido préstamos usando acciones como garantía.
Es otra jugada típica de ultrarricos: mantener tu participación, evitar vender y usar el valor como apalancamiento. Entonces, si tuvieras que resumir cómo Musk construyó su fortuna en una sola línea, sería algo así. Primero, creó una empresa tecnológica y la vendió. Luego repitió el proceso a un nivel más grande. Después apostó su dinero en industrias imposibles. Sobrevivió al borde de la quiebra. Hizo que sus empresas crecieran en valor de forma explosiva. Y se quedó con una parte enorme de ellas. Pero el verdadero secreto, si se puede llamar así, es su enfoque obsesivo. Musk no es solo un inversionista. Musk se involucra. Se mete a ingeniería, a producción, a diseño, a logística. Y eso puede ser caótico, pero también hace que sus compañías se muevan más rápido. Y ese es el punto final. La fortuna de Elon Musk se construyó combinando tres cosas que rara vez se encuentran juntas en una persona: obsesión técnica, ambición enorme y una tolerancia al riesgo que roza lo irracional. Ahora pregúntate esto: si tuvieras 20 millones a los 27, a los 27 años, ¿lo apostarías todo para construir cohetes y autos eléctricos? La mayoría diría que no, y por eso la historia de Musk, te guste o no, sigue siendo una de las más impactantes de nuestra era. Porque al final, Elon Musk no se hizo rico por trabajar un poco más. Se hizo rico por apostar por el futuro y obligar al mundo a alcanzarlo.